Estructura interna de las reglas Incoterms 2020. Hay 10 artículos A y B para cada regla y siguen la siguiente secuencia. Es decir, cada uno de los 11, cada una de las 11 reglas tiene estos mismos artículos. El primero es obligaciones generales. El 2, entrega y recepción. 3, transmisión de riesgos. 4, transporte. 5, seguro. 6, documentos de entrega y transporte. 7, despacho de exportación e importación y tránsito. 8, comprobación, embalaje y marcado. 9, reparto de costos. 10, notificaciones. Los artículos A son los del vendedor y los artículos B son los del comprador. Diferencias entre Incoterms 2010 e Incoterms 2020. Se ha hecho más hincapié sobre la toma de elección del Incoterm correcto. Es importante hacer la diferencia entre los Incoterms marítimos y los Incoterms multimodales. Además de considerar la operación de nuestra propia cadena de suministros para identificar cuál es el Incoterm que nos acomoda más. Se explican más claramente la demarcación y la conexión entre el contrato de compraventa y sus contratos accesorios. Como dijimos, los Incoterms no tienen influencia sobre los contratos de transporte o los contratos de seguros u otros contratos con forwarders u otros. Solamente rigen los contratos de compraventa. Se actualizan las notas de orientación que ahora son notas explicativas en cada regla Incoterm. Al principio de cada regla hay una serie de notas que nos amplían la información de cada una de las reglas y la forma en que se tienen que aplicar. Se reordena el contenido de las reglas Incoterms dando más prominencia a la entrega y al riesgo. Tradicionalmente hay una forma de había una forma de ordenarlos, pero aquí, bueno, se cambia un poquito esa forma de ordenarlos para ejemplificar o para resaltar cómo van avanzando las responsabilidades entre vendedor y comprador. Conocimiento de embarque con la mención a bordo y la regla Incoterm FCA. Cuando estemos hablando de FCA, les explicaría más a detalle este asunto, pero el caso es que cuando el vendedor necesita un conocimiento de embarque que diga que la mercancía ya está a bordo con el transportista para cuestiones de cartas de crédito o otras cuestiones financieras, lo pueden, lo pueden generar. Esto está a criterio, lo puede generar el transportista a criterio de él mismo y con la solicitud del comprador. Costos, ¿dónde se enumeran? Bueno, hay una sección en cada regla en la que se indica qué costos cubre cada uno de los de entre vendedor y comprador. Diferentes niveles de cobertura de seguros de SIF y SIP. Estos dos Incoterms son los únicos que implican una obligatoriedad de contratar un seguro. Tradicionalmente, SIP y SIF usaban el mismo tipo de cobertura, que era una cobertura limitada, pero ahora SIP tiene una cobertura amplia. Disposición del transporte con los medios propios de transporte del vendedor o el comprador de FCA, de AP, DPU y DP. Tradicionalmente se consideraba que el Incoterm, o bueno, que la operación comercial se iba a hacer a través de un forwarder o un transportista. Pero sabemos que existe este esquema de 1PL, No Party Logistics, en el que la empresa hace su propia logística. En esos casos, cuando la empresa provee sus propios medios de transporte, pues también son aplicables los Incoterms. Y en esta versión de 2020 ya se incluye este esquema.
Cambio en las tres iniciales de DAT y DPU. Este es uno de los cambios más notorios. El anterior Incoterm DAT, Delivered at Terminal, se elimina, o bueno, más bien se cambia por Delivered Place Unloaded. Delivered at Place Unloaded. Siguiente, inclusión de requisitos relacionados con la seguridad y las obligaciones y costos de transporte. Derivado de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pues hubo, ya sabemos, un cambio enorme en la movilidad internacional, en la forma de cómo se llevaba a cabo el transporte. Y bueno, en los Incoterms cambiaron en el año 2000, entonces para entonces no se habían incluido ninguna cláusula o ningún cambio sobre la seguridad. Para 2010 todavía estaba muy incipiente este asunto de la seguridad internacional, pero para este año ya se incluye un poco más. La indicación simplemente es de que hay un responsable de hacerse cargo de los requerimientos de seguridad de la carga, que generalmente es el vendedor. Y finalmente, notas explicativas para los usuarios. Eh, reitero, una serie de notas que aclaran algunos puntos o amplían la explicación de cada una de las reglas. Precauciones con las variantes de las reglas Incoterm. A veces las partes desean alterar una regla Incoterm, lo cual no está prohibido, aunque hacerlo conlleva peligros. Las partes deben dejar extremadamente claro en el contrato de compraventa el efecto deseado. Es decir, los Incoterms son reglas estandarizadas que estrictamente hablando, en teoría, en un mundo ideal, deberían ser utilizadas y la operación debería llevarse a cabo conforme dicen los Incoterms. Pero a veces nuestra operación logística tiene algunas particularidades que no se ajustan a ningún Incoterm. En ese caso, sí se puede hacer cambios en el Incoterm. Algún detalle del Incoterm pues puede cambiar, por ejemplo, la cobertura del seguro, quién paga las maniobras, quién paga el transporte, se puede hacer, pero es preferible hacer los mínimos cambios posibles porque con el objetivo de buscar el principio logístico de desviaciones mínimas, pues tratemos de que la operación sea lo más estandarizada posible. Comentarios generales. Los documentos que comprador o vendedor deban proporcionar a la otra parte, tales como factura o pruebas de entrega, podrán entregarse en papel o de manera electrónica como se haya acordado, o si no existe acuerdo, como sea habitual, en el sentido de reducir el uso de papel y de reducir la huella ecológica y reducir la contaminación. Pues en esta versión de los Incoterms también se especifica que los documentos que se generen en la operación logística pueden ser transmitidos de manera electrónica sin tener que imprimirlos. Otra, llevar a cabo el despacho de exportación. En los casos en que la mercancía se tiene que importar, bueno, exportar e importar, los Incoterms, cada una de las reglas indican quién está obligado a hacer el despacho aduanero de exportación, quién está obligado a hacer el despacho aduanero de tránsito internacional y quién está obligado a hacer el despacho aduanero de importación. Cuando una regla diga que alguna de las partes debe llevar a cabo el despacho de exportación, esto significa que cuando sea aplicable efectuar un despacho de exportación, la parte obligada a hacerlo debe pagar todos los trámites de despacho de exportación exigidos por el país de exportación, tales como licencias de exportación, acreditaciones de seguridad para la exportación, inspección previa al embarque, cualquier otra autorización oficial y todo lo que se tenga que hacer para la exportación. La persona que está obligada tiene que hacerlo. Por otra parte, la otra parte que no está obligada tiene que ayudar, cuando menos tiene que ayudar con el despacho de exportación,
Cuando sea aplicable efectuar un despacho de exportación, la parte que no está obligada a llevarlo a cabo sí debe ayudar a la otra parte a petición, riesgo y expensas de este último, es decir, que lo tiene que pagar el otro, a obtener cualquier documento e información relacionados con todos los trámites de despacho de exportación, incluyendo requisitos de seguridad e inspección previa al embarque que necesite el país de exportación. Llevar a cabo el despacho de importación y ayudar con el despacho de importación, lo mismo. Hay una parte que está obligada a llevar a cabo el despacho de aduanero de importación y la otra parte está obligada solamente a ayudar. Y bueno, aquí se mencionan todos los 5 terms en el orden que se propone por la Cámara de Comercio Internacional. Están agrupadas en 2 familias. La familia de las reglas para cualquier modo o modos de transporte, que es primero Ex-Works, EXW, en fábrica. FCA, Free Carrier o francoporteador. CPT, Carriage Paid To o transporte pagado hasta. SIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagados hasta. DAP, Delivered at Place, entrega en lugar. DPU, Delivered at Place Unloaded, entrega en lugar descargada. DDP, Delivered Duty Paid, entregada a derechos pagados. Y las reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores, que es FAS, Free Alongside Ship, franco al costado del buque. FOB, Free on Board, franco a bordo. CFR, Cost and Freight, coste y flete. Y CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. Por otro lado, tenemos esta tabla que les compartí de que dice lo mismo que las reglas. Está ordenada de tal manera que en la parte de arriba se muestran cada una de las etapas de una cadena logística ordinaria, que sería, por ejemplo, la parte en la que se hace el embalaje y las verificaciones de control, las licencias, autorizaciones y formalidades comerciales, el despacho aduanero de exportación, la carga en fábrica o almacén, el transporte en el país de origen, transporte interior en el país de origen, las maniobras en el puerto de origen, el transporte principal internacional, el seguro, los costos de manipulación y de maniobras en puerto de destino, el despacho aduanero de exportación, el transporte interior en el país de destino y la recepción y descarga. Están todas las 11 reglas están aquí en español y en inglés y sus siglas. Para cada una de las reglas tenemos los costos y los riesgos. Los costos están en estos colores claritos y los riesgos en los colores oscuros. Lo que corresponde al vendedor está en azul, azul clarito y azul fuerte, y lo que corresponde al comprador está en rojo claro y rojo fuerte. Lo que corresponde, esta hilera de las licencias y autorizaciones y formalidades comerciales están en los dos colores porque el vendedor debe proporcionar la información necesaria para la exportación y el importador la de importación, a petición, riesgo y expensas de cada uno de ellos. Y estos que están igual en dos colores pero al revés, significa que depende del lugar de entrega pactado si lo paga el comprador o el vendedor.